La segunda parte de este mensaje que comencé ayer, le llamé la tormenta, aunque tendría que ser la tormenta perfecta. Vio ahí en una película que la tormenta perfecta. Para esto vaya a la Biblia, al libro de Mateo 14, verso 22. Yo te voy a leer, sigue con la versión que tienes, yo te voy a leer otra versión, la NTV, y dice así: inmediatamente después, Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca. ¿A dónde? A la barca. Y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Me están oyendo? Reina Valera tradujo: yo soy. Tened ánimo, yo soy. Pero esta versión me gusta porque dice: tened ánimo, yo estoy aquí. Y entonces Pedro, el bocón, porque Pedro siempre se caracterizaba por boconear, el primero que boconeaba de los discípulos. Así también el Señor lo agarraba por la bocota. ¿Tenés una bocota grande? Vas a caer por tu propia bocota. Ahora miren, y le dijo, Pedro dijo: Señor, si realmente eres tú. Muchas veces lo vemos diciendo: será por la fe que tuvo. No, era bocón. Entonces dijo: si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dijo: sí, ven. Es fácil abrir la boca, ¿no? La cosa es mantenerse después. ¿No? Es fácil abrir la bocota. La cuestión es mantenerse después. Si eres tú, si realmente eres tú, ordéname. Sí, Señor, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y el Señor dijo: ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. No se pierda eso, hacia Jesús. O sea que mientras Pedro estaba viendo dónde estaba el Señor, su GPS, su punto de acceso, comenzó a caminar hacia Jesús. No hacia otro lado. No fue Pedro y dice: vamos, Señor, un picadito. No. Dijo, comenzó a ver, caminar hacia Jesús. Y te decía, es fácil abrir la bocota, la cuestión es mantenerse después. Pero cuando vio,
Vio el viento. Era una tormenta de aquella, ¿no? Cuando vio el fuerte viento, de tal manera que estaban tan aterrados los pescadores profesionales. O sea que no era un vientito nada más. Era un viento huracanado, era un viento que de pronto los aterrorizó a todos los que estaban allí. Cuando él vio el viento, o sea, dejó de ver al Señor y vio el viento. Y a las olas, entonces se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y ahí gritó: Señor, sálvame. Y de inmediato Jesús tomó su mano, extendió su mano y lo agarró. Y le dijo: ¿tienes tan poca fe? Y le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? ¿Tienes tan poca fe? Esto me hace acordar muchas veces a aquellos que de pronto son bravos, ¿viste? Son bravos, hombres y mujeres. Hay algunos que son bravos, ¿viste? Para orar, y te ato y te reprendo y te piso y esto y lo otro, o cantando o adorando o predicando, profetizando. Hay algunos que hablan, ¿viste? La cuestión es después si te puedes mantener. Y el Señor le dijo: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? O sea, no solamente Pedro demostró que tenía tan poca fe o confianza en el Señor y dudó del Señor. Sacó su vista del Señor, miró lo fuerte viento, miró las olas, miró el viento porque se notaba, y vio las olas, dice la Biblia, vio el fuerte viento y las olas y se aterrorizó. Dejó de mirar al Señor, mientras miraba al Señor caminaba firme sobre el agua. ¿Tienes tan poca fe? Dijo el Señor. Porque se comenzó a hundir cuando miró las olas, cuando miró el viento se comenzó a hundir. Cuando tú sacas tu vista del Señor y la pones en los problemas y en las dificultades, tú también te comenzarás a hundir. Pero la pregunta ahí es: ¿tienes confianza en el Señor? ¿Dudas del poder de Dios? El Señor le dijo: ¿por qué dudaste de mí? Este es el momento de demostrarlo. No cuando todo está bien. No cuando hay un lindo sol. No cuando hay un lindo clima. No cuando el mar está propicio para la pesca. Ahora, ¿por qué dudaste de mí? Y subieron los dos de nuevo a la barca y el viento se detuvo. Entonces sus discípulos lo adoraron y dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Ahora, ayer te hablaba que esta tormenta el Señor no la reprendió. A la tormenta de Marcos 4:39 Jesús le dijo: silencio, cálmense. Es otra traducción: calla, enmudece. Según la traducción, la NTV dice: Jesús se despertó, reprendió el viento y a la olas y dijo: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Pero a esta tormenta donde el Señor iba caminando sobre el mar, el Señor no la reprendió. Esta no era una tormenta satánica. Esta no era una tormenta que le envió el diablo, como la tormenta de Marcos 4:39, donde el Señor le dijo: ¡silencio! ¿A quién le va a decir silencio? Y cálmense. Estaban los demonios alborotados. ¿Te imaginas? Querían hablar todos juntos. Y el Señor dijo: ¡silencio!
cálmense. Y ¡pum! Se calmó todo. Pero a esta tormenta donde Jesús caminó y donde invitó a Pedro a caminar sobre el mar o sobre las aguas, no la reprendió él. Pero sí, ayer le decía, usó el Señor esa tormenta para enseñarles una lección. No toda tormenta es satánica. No toda tormenta de dificultades de pronto es satánico. Pero sí hay algunas que el Señor va a usar, no solamente tormenta de corrección, y hoy te la voy a mostrar. Se dice la historia, lo conté, pero lo vuelvo a decir. Durante una terrible tormenta en el mar, un pequeño barco de pasajeros se balanceaba de un lado a otro, peligrosamente en esa tormenta rugiente. Los muebles y todo aquello que podía moverse fue atado, y los pasajeros tuvieron que encerrarse en sus camarotes. Para su propia seguridad, muchos de los que estaban a bordo pensaban que el barco se terminaba hundiéndose. Porque basta un conflicto o basta una tormenta para que alguno diga, ¡ay, no vamos a morir todos! Ahí se le termina la fe a alguno. Ahí se le termina la confianza en el Señor. Ahí se le termina todo su seguridad por una tormenta. Entonces el barco, todos pensaban que el barco terminaba hundiéndose. Finalmente, uno de los pasajeros estaba decidido a averiguar si había alguna esperanza de sobrevivir y decidió hablar con el capitán del barco. Aferrándose a las paredes y a los pasamanos, se dirigió a cubierta y subió por la escalera y entró al puente de mando. Notó que el barco estaba llegando a tierra firme y estaba pasando entre dos grandes rocas. Y era evidente que el capitán estaba intentando salvar el barco, tratando de llegar a la bahía tranquila. Sabiendo el pasajero que no iba a poder escucharlo en medio de tal tormenta, con vientos y olas rugientes, el capitán simplemente lo miró, volteó, sin decirle ni una palabra al preocupado pasajero. El capitán le sonrió al pasajero. Entonces fue todo para el pasajero. Alentado, regresó y le dijo al resto de los pasajeros: no tengan miedo, todo está bien. He visto la cara del capitán y él me ha sonreído. Como diciendo, todo está bien. Ahora, ayer vimos una de las cosas para que el Señor estaba usando esa tormenta en los discípulos. Los discípulos necesitaban esa tormenta. No solamente para experimentar su confianza, para ensayar su confianza y para ver si tenían realmente, porque hasta el mismo Jesús probó a sus discípulos. Necesitaba el Señor, algunos decían, el Señor lo sabe todo. Y sí, lo sabe. El Señor conoce todo, sí, lo conoce. El Señor no necesita que nadie le diga nada porque conoce el interior del corazón. Sí, lo conoce. Pero ¿por qué razón necesitó una tormenta para probarlos? ¿Por qué razón? ¿Él no sabía lo que Pedro iba a hacer? Sí. Él no sabía que iban a estar en medio del mar, ahí zarandeados para todos los lados, pensando que se terminaba todo, pensando que se hundían y que todo terminaba ahí. Sí lo sabía. Él estaba orando, pero sí lo sabía. ¿Por qué razón necesitó que esa tormenta en la cual él dijo, vayan para el otro lado? Súbanse a la barca. Y escuche bien esto. Mire bien claro lo que dice el verso 22. Hizo subir a sus discípulos en la barca. Vayan para el otro lado. ¿Cuál era el propósito de esa tormenta? Número 1, para que ellos se aferren a él. Número 2, él estaba indicando y enseñando al Señor que todo tenía un propósito.
El apóstol Pablo llegó a entender, un hombre experimentado en todo, dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Pero no era porque tenía un tatuaje, sino eran los latigazos, eran las heridas, eran las cicatrices que tenía de todo lo que sufrió. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero no era que estaba orgulloso el apóstol Pablo. Ah, miren, qué hermoso tatuaje. Era una cicatriz de los latigazos que recibía. Eran cicatrices. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y se atrevió más a decir él. El apóstol Pablo dijo, y lo que le faltó al cuerpo del Señor Jesucristo lo viviré yo. Impresionante. ¿Alguno se atrevería a decir algo así? Imagínate si el Señor lo clavaron en la cruz, le pusieron una corona de espinas, le pegaron latigazos que le dejaron la espalda como un papel de calcar, según un médico. Tal eran los latigazos que recibió el Señor Jesús en su espalda. Dejaron su espalda como un papel de calcar. Se podían ver todas las costillas y parte de sus órganos, según dice un médico. Se atrevería a decir lo que le faltó al Señor. ¿Lo voy a recibir yo? No. ¿Verdad? Pero todo tiene un propósito. Esa tormenta tenía un propósito. Tenía el propósito para probarlos. Tenía un propósito para ver si confiaban en él o no. Tenía el propósito de que ellos pudieran esperar en él y no se desesperasen. Si ya lo conocían, ya habían visto los milagros. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. Fue la orden del Señor. El propósito era enseñarles la lección de la fe. Porque si ellos no experimentaban, no se mantenían con fe en medio de un problema, en medio de una tormenta que parecía que todo se terminaba, ¿qué podían hablarle a los demás? ¿Qué confianza en Dios le podían decir? No, che, la estás embromado, pero confía en el Señor. Estás para la mona, pero el Señor te va a levantar. Lo hizo conmigo. Recién venimos de una tormenta y el Señor estuvimos, es el poder de Dios. Confía en el Señor. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a testificar si no podían ellos experimentar esa tormenta? ¿O cree que el Señor Jesús? Yo siempre dije, el Señor Jesucristo no enseña como en la facultad de teología. Bueno, alumno, vamos a abrir la Biblia en tal lugar, vamos a hablar del mensaje de la fe, vamos a hablar de la segunda venida, vamos a hablar de todas las cosas. No. La prueba de la vida, la circunstancia de la vida, son las cosas, son las materias que Él te va a tomar. Si Samuel Jr. decía que le llevó años y que una materia le costó más que otra, ¿te imaginas? Hay alguno de ustedes que puede burlarse de esto, pero también les puedo decir, ustedes también están en una lección, en una materia que todavía no rindieron. O sea que la próxima vez que te burles, o que alguno se burle, le llevó tantos años. Te lo estoy profetizando ahora mismo. Ten cuidado que tú también estás en una materia que todavía no rendiste. De parte de Dios. El Señor llevó, fue idea del Señor, los metió en la marca, le dijo, vayan al otro lado. Y se desató la tormenta. ¿Cuándo se desató la tormenta? Cuando estaban a unos metros de la salida del puerto, de la playa. No, cuando ellos ya estaban en el medio del mar.
cuando no veían absolutamente nada, cuando no tenían ninguna esperanza, ahí llegó la prueba. Ahí llegó el maestro para tomarle la lección. El maestro de los maestros te tomará la lección en el momento que menos lo esperes. Y te tomará la lección en una tormenta. Si estás luchando con la duda, probablemente el Señor te va a poner en situaciones. Si alguno tiene duda, peor va a ser. Te va a poner en más situaciones donde tendrás que demostrar fe. El bocón de Pedro dijo, eres tú. Es como decir, si Dios existe, si tienes poder, bueno, bendíceme de esta manera. Haz que yo vaya también. Yo quiero ver un milagro. Ay, ven. Pero el asunto es, ¿estarás preparado? ¿Estarás preparado para rendir? ¿Dudas? Es mejor que no dudes, porque va a venir otra tormenta. ¿Dónde vas a demostrar tu fe? ¿Dónde vas a demostrarlo? ¿Dónde lo vas a demostrar? ¿Sentado en el sillón de tu habitación, de tu comedor, del living? Con los brazos, mirando un partido de fútbol, mirando una película. ¿Ahí lo vas a demostrar? No, güey, no. Vendrá una tormenta. Ahí en esa tormenta tendrás que demostrar lo que tanto le dices. No, yo confío en ti, Señor. ¿Ah, sí? Como el Señor le dijo al rey, a un rey que se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Y le dijo el Señor a Isaías, prepara una masa de higo y ponla sobre las llagas del rey y sanará. Y el profeta le dio una palabra de parte de Dios: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Lecciones. Había ordenado un montón de cosas, pero no había ordenado su casa. Quería ordenar el reino y había ordenado el reino. Y hay historia de ese rey que había hecho muchas cosas. Pero su vida interior y su casa no la había ordenado. Entonces, antes de ordenar la vida y obra de otros, comienza por los tuyos ahora, acá, cerca. Comienza en tu casa. El Señor te va a poner en situaciones donde, si tanto dudas, si más dudas tienes, donde tengas que demostrar tu fe. ¿Quiere más todavía? Te voy a decir algo más que el Espíritu Santo me da. Yo profetizo, yo vuelvo a decir, yo profetizo cada vez que predico. Y cada vez que predico, estén viéndonos o no estén viéndome aquí o en cualquier parte, mientras profetizo, la palabra del Señor te habla a ti, revela tu corazón y te habla a ti. Y te voy a decir, Abraham ya había demostrado su fe al salir de su casa. ¿Sabe que hay una versión clara, la versión original, que no era vete de tu casa, como lo tradujo Reina Valera? Porque vete de tu casa, de tu parentela. No. Era vete de las costumbres. Vete de todas las cosas que tu parentela tiene.
¿Me está oyendo? Vete de lo que hace tu parentela. En una palabra decir, vete de ti mismo, ven, sal hacia ti mismo y yo te mostraré. O sea que Abraham tenía que reencontrarse consigo mismo. Y obedeció al Señor, tuvo que salir de las costumbres porque eran paganos e idólatras. Su padre, su madre, sus hermanos, sus familiares. Y el Señor le dijo, sal. Y entonces le dijo, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque el Señor quiere llevarte más allá de ti mismo. Fue a lo que Abraham lo llamó. El Señor lo llamó a Abraham a salir, a ir más allá de sí mismo. Más allá de sus mañas, más allá de su carne, más allá de sus costumbres, más allá de lo que había aprendido de los idólatras. Y Abraham demostró que obedeció. ¿Tuvo fe o no? Pero ¿qué pasó cuando llegó a la tierra de las promesas? ¿Qué pasó cuando Dios le contestó a Abraham la petición que él tenía? El corazón, tenía en su corazón la petición al Señor de un hijo. Hasta ese momento no lo había tenido, un hijo de Sara y de él. ¿Me están oyendo? Ahí intervino la carne. Sara dijo, ya estoy vieja. Ahí tienes mi criada. Acuéstate con ella y ten un hijo y cuando esté por nacer yo lo voy a recibir y será mi hijo. Ismael. Que el conflicto de Ismael, lo que nace de la carne será. El conflicto de Ismael sigue siendo. Todos los enemigos de Israel actuales es Ismael. Mira cuántos años lleva. Fruto de la carne, lo que nace de la carne, carne será. Y será un aguijón, será una espina en tu costado. Y mira tantos años lleva Israel, miles de años. Lo que nace de la carne, carne será. Una espina será. O sea, ¿cuánto más tienes que hacer las cosas en dirección al Señor, conforme a la voluntad del Señor? Ahora mire, porque después le va a decir, ay, sácame la espina si tú la hiciste. Pero de pronto, cuando el Señor le dio a Isaac, un hijo de Sara y Abraham, porque el Señor dijo, no te va a heredar Ismael, te va a heredar el hijo de la promesa que es entre tú y Sara. Ese es el hijo del Espíritu, el hijo de la promesa, Isaac. Y Isaac tenía como 12 años cuando el Señor se lo pidió en sacrificio. Otra prueba más a Abraham. Primero dijo, sal de tus costumbres, vuélvete. Sal de las costumbres de los idólatras. De la casa de tu padre y de tus familiares. Sal ahí. Sal de sus costumbres y vuélvete hacia mí. Yo te mostraré una tierra. Pero cuando Isaac tenía 12 años, el Señor le volvió a pedir a Isaac. Habían pasado como 25 años pidiéndole a Abraham un hijo al Señor, de Sara y de él. Y cuando de pronto el Señor se lo dio, y Abraham, el viejito Abraham, estaba feliz, el Señor se lo pidió. Otra prueba más. El Señor quiere llevarte y muchas veces va a permitir ciertas tormentas para que muestres lo que has aprendido. Eso es lo que hace el maestro. En un examen, yo como soy maestro en teología y maestro en defensa personal, en un examen, lo que el alumno tiene que demostrar es precisamente lo que aprendió. Y no a lo changuín, no a la que se crió, sino a hacer las cosas como correctas. Si una técnica, con técnicas, si es de pronto bíblico, lo que es bíblico exactamente. Y no, y bueno, lo intenté. No.
Es que me salió así. No. Vendrá otra prueba. Te quieres llevar más allá de ti mismo. Hasta que pongas al Señor por tu confianza en medio de las pruebas, en medio de las tormentas. Y vas a encontrarlo a Dios completamente, enteramente. En esta vida hay varios tipos de tormenta. Una de ellas es tormenta de corrección. La tormenta de corrección la vas a ver en la vida de Jonás. Jonás es un ejemplo de que la tormenta que fue, primeramente por causa de un desobediente, porque Jonás estaba desobedeciendo al Señor, y fue una tormenta que el Señor envió de corrección. O sea que no todas las tormentas es para demostrar tu fe. No todas las tormentas que el Señor mande es para que demuestre tu confianza. Hay tormenta donde te va a corregir. Y le pasó a Jonás. Cuando Jonás se rebeló contra el Señor y no quiso hacer su voluntad, Dios mandó una gran tormenta y corrigiendo la manera de pensar de Jonás, también corrigió su camino. Esto lo encontrarás en el libro de Jonás, capítulo 1, cuando dice Jonás huye del Señor. Y quiero avanzar porque si no me voy a detener mucho ahí. Ahora, si hemos decidido rebelarnos contra Dios y desobedecerlo, hay una gran posibilidad de que vaya a mandar una tormenta para corregir. Él puede usar cualquier cosa para corregirnos, no lo que tú crees, cualquier cosa. En algún momento podemos ser golpeados por una de esas tormentas y decir, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué de malo hice? ¿No te has preguntado? Muchas veces en las tormentas nos hemos preguntado esto. ¿Qué de malo hice? Tan grave es lo que cometí, lo que hice. Y cuando miras la vida de otros torcido, y tú dices, pero ese torcido del evangelio, dice, se equivocó más que yo, pecó más que yo, cometió más falta que yo. ¿Y cómo puede ser que yo todavía estoy en medio de esta tormenta y no veo salidas? ¿Qué de malo hice? ¿No te has preguntado? Nos preguntamos y nos preocupamos qué pecado hay. Que se desató esta tormenta y que no para. Puede ser una tormenta de corrección, puede ser una tormenta de inspiración, o puede ser una tormenta solamente para probar tu fe, o también una tormenta para hacerte madurar. Todas las tormentas son mandadas para madurarnos, para hacernos más parecido al Señor Jesucristo. De hecho, tenemos que hacerlo, como dice la Biblia. Una tormenta como esta viene porque tal vez merezcamos ser probados para de pronto demostrar nuestra fe, no solamente en el sentido de disciplinarnos, que también puede ser una tormenta de disciplina. Pero esta tormenta que los discípulos vivieron, la necesitaban. Necesitaban esa tormenta que encontraron. El plan de Dios era edificar su fe. El plan de Jesús era edificar su fe. Que su fe se mantenga en medio de las tormentas. Que pudieran demostrar su fe en medio de las tormentas. Que podrían haber dicho, tormenta, calla. O silencio, cálmate. Pero no lo hicieron. ¿Qué tuvo que pasar para demostrar su fe y edificar su fe? Una tormenta. Lo primero que pasó, y con esto quiero ir terminando, vino la oscuridad. Ellos estaban en medio del mar, azotados por la tormenta, y llegó la oscuridad. ¿Vio la oscuridad donde en Egipto no se veían ni las manos en la oscuridad pasmosa que se desató? Una de las plagas.
en ese momento de la tormenta, en ese momento de la barca azotada por las grandes olas y los vientos, ellos estaban aterrorizados. Imagínate que no estaban bailando, ni saltando, ni danzando, ni feliz. Estaban angustiados, estaban realmente estresados. Más de uno estaría llorando allí. Era un momento muy oscuro. Vino la oscuridad. Estaba tan oscuro que ellos no podían verse a sí mismos casi. Para darte un ejemplo. La barca parecía que iba a naufragar, se iba a romper en 1000 pedazos. Y había un problema. Estamos muy lejos de la costa. Los discípulos estaban en medio del mar, pero Jesús no estaba allí. Ellos estaban solos en medio de la tormenta. ¿Y cuántas veces no te has sentido solo o sola en medio de una tormenta donde no ves ninguna salida? Donde no ves ninguna solución, donde no ves esperanza, donde las lágrimas caen por tu rostro una y otra vez estando a solas. Y te pregunto, ¿y Jesús dónde estás? Que no contesta tu clamor, que no responde a tu petición y a tu oración desesperada. ¿Dónde estás? Se sentían solos y no era para menos. Jesús no estaba allí. ¿Te has sentido sola, solo en medio de esa tormenta? Sí, es porque Él no estaba allí. Está fuera de la tormenta. Pero Él va a venir caminando para demostrarte que una tormenta no te va a impedir para que pases a lo que Él quiere que pases. ¿Dónde estaba Jesús cuando ellos estaban ahí azotados por las olas? Orando. Eso fue cuando también acá en nuestra familia pasó. Se desató una gran tormenta y alguien dijo: la casa está por volar en 1000 pedazos y mi esposito durmiendo. Ya saben quién es. Ellos estaban ahí solos en medio de la tormenta. Pero el Señor estaba orando. En la barca, en Marcos 4:39, Jesús estaba en la barca y estaba durmiendo en la barca. Pero en esta tormenta, diga en esta tormenta, Él no estaba ahí. Estaban solos. Ellos no tenían ni idea dónde estaba. Como muchas veces no tienes ni idea dónde está Jesús en medio de tu tormenta. Y encima, una gran calma, un gran silencio, no hay una respuesta. Estaban allí solos, en medio de la tormenta, clamando a Dios, muertos de miedo, muy lejos de la orilla. Jesús no fue a ellos inmediatamente, otra vez. Pasó lo mismo que con Lázaro. Jesús no fue inmediatamente en su primer grito de auxilio, en su primer grito de desesperación, Él no fue. Parecía como que Él estaba tomándose su tiempo. ¿Has estado así alguna vez? Donde todo a tu alrededor está tan oscuro que no ves ninguna salida, está todo mal. No hay una luz de esperanza. No hay respuesta. No tienes idea dónde está el Señor. Porque no lo sientes, porque no lo ves. Porque no hablas con Él. Pero de pronto no lo ves, en medio de tu tormenta no lo ves. En medio de tu tormenta estás ahí tan angustiado que tampoco lo oyes. Solo había en esa barca desesperación. Como tal vez muchas veces ha habido en tu caso, desesperación. Jesús no aparecía por ningún lado.
¿Me estás oyendo? No aparecía. ¿No has llorado muchas veces así? ¿No has clamado? Decía, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Todos hemos experimentado momentos como ese. Y la verdad, no son fáciles, pero se puede. Porque en esos momentos tienes que tomar una decisión, confiar en Él. Aún en las peores tormentas puedes sentirte seguro y protegido. ¿Sabe dónde? Como dice el verso 22, el Señor le dijo, suban a la barca. Mientras estén en la barca, ¿me están oyendo? ¿Sabe qué es la barca hoy? La iglesia. Mientras permanezcas en la iglesia, por más que venga contra ti tormentas difíciles, por más que te sientas que de pronto todo se va a destruir y todo se va a los pepinos, ¿me están oyendo? O a los tomates, que sientes que se terminó todo ya, que no hay respuesta, no sientes al Señor, no lo ves al Señor, no oyes al Señor, ahí no lo ves. Y te pregunta dónde está. Tu oración no es respondida. Jesús no estaba ahí en medio de su tormenta. Pero de pronto lo vieron caminar sobre el mar, que tampoco lo reconocieron. Cuando muchas veces estás en esas tormentas, no lo reconoces, que es el Señor, el que se acerca. Pero el Señor le dijo que ¿dónde estarían seguros y protegidos? Donde Él dijo que se quedaran, en la barca. La iglesia es el lugar donde el Señor te va a proteger y te va a hacer estar seguro. Por más que tormentas vengan sobre ti, por más que pruebas de tormentas vengan sobre ti, por más que sientas que no, el Señor no te habla, que el Señor no te responde, que el Señor no te contesta, que el Señor no está. Pero en la barca, ¿dónde fue Jesús? ¿A dónde fue cuando se levantó de orar? Hacia la barca. Ahí era donde el Señor le dijo que se quedaran hasta llegar al otro lado. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Si quieres cruzar, si quieres pasar al otro lado, pese a los problemas, pese a las dificultades, pese a las tormentas, quédate en la barca. Quédate en la barca. No te la des de nadador, porque te vas a ahogar. Quédate en la barca. Esa fue la orden del Señor. Entren en la barca y vayan adelante, adelántense a mí, hacia la otra orilla. Quédate en la barca. Por más que la barca, por más que de pronto la tormenta azote la barca, en la barca estamos seguros. Es en la barca donde el Señor vendrá. Él se dirigió hacia la barca. Fue caminando en medio de la tormenta y de los vientos hacia la barca. Pedro se bajó de la barca cuando vio a Jesús. Y cuando vio a Jesús y mantenía su vista hacia el Señor, mirándolo al Señor, no se hundía. Pero hay mucho más en esta lección. Y yo quiero dejarlo aquí. Hay mucho más. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche. No sé cómo estás. Pero la orden del Señor es que te quedes en la barca. Por más tormenta que venga, por más dificultades que venga, por más que sienta que todo se está hundiendo, se va al fondo del mar. Quédate en la barca.
Eso dice el verso 22. Mateo 14, 22. Esa fue la orden del Señor. Si te bajas de la barca e intentas caminar por ti mismo en medio de las tormentas de este mundo, te vas a hundir. Y ahí no va a estar el Señor. Porque también, menos mal que estaba Jesús ahí. Y lo tomó de la mano a Pedro, que se estaba hundiendo por haber mirado donde no tenía que mirar. Por haber fijado sus ojos en donde no tenía que ser. Pon tus ojos en Jesús. Míralo a Jesús. Como viendo al invisible, míralo al Señor. Y por más tormentas que vengan sobre tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu salud, no te vas a hundir. Y vas a cruzar, vas a pasar a donde el Señor tiene, cosas grandes para ti. Vas a cruzar hacia la otra orilla donde el Señor te usará poderosamente. Vas a cruzar hacia las promesas de Dios. Vas a pasar. Pon una mano en tu corazón y di junto conmigo: Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, yo quiero agradecerte sobre todo, Señor, porque muchas veces intenté caminar en medio de los problemas, las tormentas, sola, y muchas veces me hundí. Pero ahora, con tu palabra, con tu dirección, yo voy a permanecer en la barca, en la iglesia. Me voy a refugiar, ahí estoy seguro. Ahí estoy bendecido y protegido. El diablo te quiere sacar de la barca. El diablo te quiere hacer bajar de la barca. Oro al Señor para que el Espíritu Santo te dé convicción. Y en esta noche le pidas perdón al Señor si tuviste la intención de bajarte de la barca. Si dijiste, no voy más, me voy a bajar de la barca. Tu seguridad está en peligro si te bajas de la barca. Los tuyos están en peligro si te bajas de la barca. Quédate en la barca donde Jesús dijo que tenían que estar. Y yo te lo profetizo hoy, delante del Señor. Quédate en la barca. Por más zarandeados que estés, por más golpeado y azotado por las olas que estés, el Señor va a ir hacia ti, a donde Él dijo que estés, en la barca. Ahí te va a buscar, ahí te va a ayudar, hacia ahí Él irá, como lo hizo en Mateo 14, 22. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y declaro que la fortaleza de parte del Señor esté sobre ti. Que el Señor te sonríe en medio de las tormentas y te haga ver que no te vas a hundir si permaneces en la barca. Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por todo. Toca y bendice. Llena de esperanza y de fe todos los corazones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así vas a tener más fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. Mientras oramos al Señor, vamos a venir acá adelante. Quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que Él obre un milagro en tu vida.